Mi nombre es Tenzin, y durante 50 años, el mundo me conoció como el Sherpa que había coronado el Everest más veces que ningún otro hombre vivo. Una mentira piadosa, una verdad a medias, lo que no saben, lo que ningún titular de periódico o documental capturó jamás. Es la verdadera razón por la que seguía volviendo a subir, temporada tras temporada, mucho después de que mi cuerpo me suplicara detenerme. Necesito contarles esto ahora, porque sus máquinas se acercan cada vez más, sus drones zumban como insectos metálicos en mis valles sagrados, y el silencio ya no es suficiente para protegerlo. Esta es mi confesión, la carga que he llevado solo en el aire enrarecido de la cima del mundo. Escondí a uno de los Mete, la criatura que ustedes en su ignorancia llaman Yeti, y el gobierno está a punto de encontrarlo. Mi vida fue una fachada para proteger la suya, y ahora ese tiempo se acaba. El sonido de sus motores es el latido de un reloj que se acerca a la medianoche. Para que entiendan, tienen que sentir la montaña como yo la siento, no las postales, no las fotografías gloriosas en las revistas de viajes. Tienen que sentir su peso físico, la presión constante sobre el pecho como si un gigante durmiera sobre ustedes, el aire tan fino que cada respiración es un trabajo consciente, como si estuvieras bebiendo aire a través de un paño húmedo y helado. Y sobre todo, el silencio. Un silencio tan profundo, tan absoluto, que adquiere una textura, un sonido propio. Es un zumbido grave y bajo que te vibra en los huesos, una nota fundamental del universo que solo se oye aquí arriba. Un silencio interrumpido únicamente por el látigo seco y rítmico de las banderas de oración al viento, el crujido agudo y distante de un glaciar moviéndose un centímetro, o el estallido repentino de la nieve bajo tu bota. Este no es un lugar vacío. Es un lugar lleno de una presencia que exige respeto, una que aprendí a escuchar en lugar de desafiar. Mi credibilidad no está en los certificados ni en los récords mundiales que me atribuyen. Está grabada en el mapa de arrugas que el sol y el viento han tallado en mi cara. Está en los callos gruesos y permanentes de mis manos, moldeados por 1000 cuerdas de escalada heladas. Reside en mi conocimiento preciso de cada serac traicionero y cada grieta oculta en la ruta del Collado Sur. Un conocimiento pagado con casi accidentes y la pérdida de amigos. Sé cuándo la nieve susurra una advertencia de avalancha y cuándo el color del hielo delata su fragilidad. Puedo leer el lenguaje del viento en la forma en que esculpe las cornisas. Durante décadas, hombres ricos y fuertes de todo el mundo pusieron sus vidas en mis manos porque entendían que yo no veía la montaña como un enemigo a conquistar, sino como un poder soberano con el que negociar. Mi reputación se construyó sobre la supervivencia, sobre traer a la gente de vuelta. Nadie sospechó que mi mayor logro era mantener algo escondido. Mi historia, la verdadera, comenzó con una herida que nunca cerró. Mi padre, también un Sherpa, se perdió en la cascada de hielo del Khumbu cuando yo era solo un niño. Simplemente se desvaneció. Una grieta, una avalancha, nadie lo supo nunca. La montaña da y la montaña quita. Esa es la primera lección que aprendes. Su cuerpo nunca fue recuperado. Se convirtió en parte del hielo, parte del mito. Me convertí en guía no por gloria ni por dinero, sino para estar cerca de su recuerdo, para caminar por los mismos lugares sagrados y peligrosos que él caminó. Quería entender el poder que se lo llevó, sentir su aliento en mi nuca, aprender su idioma de hielo y viento. Cada expedición era una conversación silenciosa con su fantasma, una peregrinación. Creía que si escuchaba con suficiente atención, la montaña me diría lo que le sucedió. Nunca imaginé que, en cambio, me confiaría un secreto mucho más grande que el destino de un solo hombre. Recuerdo la temporada con una claridad dolorosa. El aire era quebradizo, y una tensión inusual se sentía entre los guías más viejos. Liderábamos una expedición para un cliente extranjero, un hombre rico, lleno de una arrogancia que solo el dinero puede comprar, y con un equipo tan nuevo que aún brillaba. Despreciaba nuestras tradiciones, se reía de nuestras ofrendas a la montaña y veía a los Sherpas como poco más que bestias de carga. Para él, el Chomolungma no era la madre del mundo, era un trofeo más para su colección, un elemento en una lista de verificación. Establecimos el campamento alto, y a pesar de nuestras advertencias sobre el clima cambiante, insistió en un empuje prematuro hacia la cumbre. El cielo, que había estado de un azul cobalto profundo, comenzó a velarse con una neblina pálida y ominosa. El viento comenzó a cantar una canción baja y amenazante. Ignoró todas las señales.
La montaña no tolera la soberbia por mucho tiempo. La ventisca nos golpeó sin piedad, como un puño blanco y furioso. No fue una tormenta de nieve, fue un borrado del mundo. La visibilidad se redujo a cero en cuestión de minutos. El viento aullaba con una ferocidad demoníaca, arrancando las tiendas y convirtiendo el aire en una tormenta de cristales de hielo que cortaban la piel expuesta. En medio de ese caos blanco, el cliente arrogante, que se había alejado unos metros del campamento en un acto de desafío estúpido, desapareció. Se lo tragó el blanco. Gritamos su nombre hasta que nuestras gargantas estuvieron en carne viva, pero el viento se tragaba nuestras voces y las arrojaba de vuelta como un insulto. La búsqueda era inútil, un suicidio. Estábamos atrapados, ciegos y sordos en el corazón de la ira de la montaña. La supervivencia dictaba una sola regla: no moverse, esperar, rezar. Fue entonces cuando todos lo oímos. Por un instante, en una pausa del viento, atravesó el rugido ensordecedor de la tormenta. No era el gemido del viento en las rocas, no era el estruendo subterráneo de una avalancha lejana. Era un sonido que no pertenecía a ese lugar. Un grito, agudo, gutural y vibrante de un dolor puro e inconfundible. No era humano. Tenía una resonancia más profunda, más animal, pero cargada con una emoción que helaba la sangre más que la propia ventisca. Mis compañeros sherpas se miraron unos a otros, con los ojos muy abiertos por un miedo primordial. Un miedo a las viejas historias susurradas al calor del fuego de estiércol de Jack. Historias sobre los guardianes de las alturas, los Mété. El líder de la expedición, un nepalí pragmático y endurecido, gritó por encima del viento que era solo un truco del aire, una ilusión acústica. Su voz era firme, pero vi la duda parpadear en sus ojos. Nos ordenó asegurar lo que quedaba del campamento. Su lógica era impecable. La seguridad del grupo era lo primero. Nos ordenó volver al campamento base en cuanto hubiera una ventana. Abandonar la búsqueda. El cliente estaba perdido. Una ofrenda más a la montaña. Era la decisión correcta. La única decisión sensata según todas las reglas de supervivencia que me habían enseñado desde niño. Pero yo dudé. Me quedé inmóvil, con el viento tratando de derribarme, escuchando en la nada. Ese sonido no se sentía como una amenaza, se sentía como una llamada. Algo en su timbre de agonía resonó con la vieja herida en mi alma, la del niño que perdió a su padre en este mismo desierto de hielo. Se sentía como una deuda, no una deuda con el cliente desaparecido, a quien despreciaba, sino una deuda con la montaña misma, como si me estuviera presentando una prueba, una pregunta que exigía una respuesta. Seguir ese sonido iba en contra de toda lógica, de todo instinto de autoconservación, de mis responsabilidades como guía. Era una locura. Me aparté del grupo sin una palabra, un simple giro, un paso hacia la cortina blanca que se había tragado el sonido. El líder de mi equipo me gritó, una mezcla de ira y preocupación, pero su voz fue rápidamente devorada por la tormenta. En segundos, las siluetas de mis compañeros se disolvieron en la ventisca. Estaba completamente solo. Cada fibra de mi ser, cada lección aprendida, me gritaba que diera la vuelta y buscara la seguridad relativa de la tienda. Pero mis pies seguían moviéndose hacia adelante, hacia el origen de ese grito imposible. Era como si una cuerda invisible tirara de mi pecho, guiándome a través del caos. Ya no era Tenzin el guía, el profesional. Era solo un hombre, siguiendo un eco de dolor en el lugar más inhóspito de la tierra. Fue la primera elección que hice que no tenía sentido para nadie más que para mí. La montaña guarda sus propios secretos, y por primera vez, sentí que estaba a punto de revelarme uno. Cada paso era una batalla contra un muro de viento y nieve. El frío era tan intenso que sentía como si mis huesos se estuvieran volviendo de cristal. Mis pulmones ardían con cada bocanada de aire helado. Navegaba a puro instinto, manteniendo la dirección del sonido en mi mente como una brújula interna. El miedo era un nudo frío en mi estómago, pero debajo de él había algo más. Una extraña sensación de propósito, como si toda mi vida me hubiera estado preparando para este momento, para esta caminata a ciegas. Me movía a lo largo de la base de una enorme pared de hielo, usando su contorno como mi única referencia en el mundo blanco. El sonido no se repitió, pero su memoria era tan vívida que podía seguir su rastro. La sensación de ser observado era abrumadora, una presión en la parte posterior de mi cuello. No era la mirada de un leopardo de las nieves, era más antigua, más pesada.
más inteligente. El silencio entre las ráfagas de viento era expectante. Finalmente, al doblar un espolón de hielo que me ofrecía un resguardo momentáneo del viento, lo vi. No era la chaqueta roja brillante del escalador extranjero. No era una roca de forma extraña ni un animal conocido. Acurrucada contra el hielo azul, casi invisible en la penumbra de la tormenta, había una forma que no debería existir. Era pequeña, cubierta de un espeso pelaje blanco grisáceo, y temblaba violentamente, no solo por el frío, sino por el miedo. Una de sus piernas estaba torcida en un ángulo antinatural, atrapada en el lazo de un cable de acero oxidado, un vestigio olvidado de una expedición de décadas pasadas. Y desde la sombra de una grieta más arriba, dos ojos oscuros y profundos me observaban con una inteligencia y una angustia que me paralizaron. No había amenaza en ellos, solo una súplica desesperada. Era la madre. Antes de contarles lo que hice, lo que cambiaría mi vida para siempre, necesito pedirles algo. Si esta confesión les resuena, si sienten el frío en sus huesos conmigo, dejen un me gusta, suscríbanse y compartan esta historia. Quédense hasta el final, porque la verdad es más pesada que cualquier montaña. En lugar del escalador, lo encontré a él, un joven Métis, no más grande que un niño humano, con el pelaje blanco sucio de nieve y miedo. Su pata estaba torcida en un ángulo imposible, atrapada en el cable de acero oxidado de una expedición olvidada, un fantasma de metal en la nieve. No era un monstruo, estaba aterrorizado, emitiendo pequeños gemidos que el viento casi ahogaba. Y entonces sentí esa presión de nuevo, esa mirada que era casi una fuerza física. Desde la sombra de una pared glacial, una figura enorme me observaba, inmóvil como la roca misma. Su madre, silenciosa, tensa, cada músculo listo para desgarrarme si hacía un movimiento equivocado. No había agresión en su postura, sino una desesperación protectora que cualquier padre, de cualquier especie, podría reconocer. El mundo se redujo a nosotros tres, atrapados en un lienzo de blanco y azul. Lentamente, me quité los guantes gruesos. El frío me mordió los dedos al instante. Un dolor agudo y punzante que me ayudó a concentrarme. Dejé caer mi piolet. El sonido metálico fue absorbido por la nieve. Avancé despacio, con las manos abiertas y a la vista, murmurando en mi lengua Sherpa, palabras suaves de calma, las mismas que usaba con los yaks asustados. La cría dejó de gemir y me observó, con sus ojos oscuros y sorprendentemente inteligentes, llenos de dolor y confusión. La madre no se movió, pero pude sentir su tensión aumentar con cada paso que daba. Llegué al cable. El metal estaba helado, soldado al hielo. Requeriría fuerza, un movimiento brusco. Miré a la madre una última vez, intentando transmitir mi intención con la pura fuerza de mi voluntad. No soy una amenaza, estoy aquí para ayudar. Su mirada no flaqueó. El destino de mi vida estaba en sus manos. Con un movimiento rápido y preciso, golpeé el anclaje del cable con la cabeza de mi piolet, que había recogido con cuidado. El metal oxidado vibró, y luego se partió con un chasquido que sonó como un disparo en el silencio de la tormenta. La cría aulló de dolor y sorpresa al quedar liberada. Se arrastró hacia atrás, cojeando, refugiándose torpemente contra la pared de hielo, sin apartar sus ojos de mí. Me quedé inmóvil, respirando con dificultad, no por el esfuerzo, sino por la tensión. La madre dio un paso casi imperceptible fuera de las sombras. Su tamaño era abrumador. Podría haberme matado en un segundo, pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, una estatua de poder silencioso y vigilante. No corrí, no grité, simplemente comencé a retroceder, paso a paso, manteniendo su mirada. Antes de que la distancia entre nosotros fuera demasiada, me detuve. Metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta y saqué un trozo de carne de yak seca y salada, mi propia ración de emergencia. Era dura como una piedra, pero llena de energía. La coloqué con cuidado sobre una roca plana que la nieve no había cubierto del todo. Un gesto simple, una ofrenda. Luego, sin esperar una reacción, me di la vuelta y caminé de regreso por donde había venido, ofreciéndole mi espalda en el acto de confianza más profundo que se puede realizar en la naturaleza. El viento aullaba, borrando mis huellas casi tan rápido como las hacía, pero por primera vez no me sentía solo en la tormenta. Sentía que acababa de participar en algo antiguo, una negociación sin palabras que iba más allá de la comprensión humana.
Era una deuda pagada en silencio. Cuando regresé a los restos del campamento, mentí. Dije que había ido a asegurar una cuerda suelta y que la tormenta me había desorientado. Nadie me cuestionó. Estaban demasiado ocupados intentando sobrevivir. El cliente arrogante nunca fue encontrado. Su nombre se añadió a la larga lista de los que la montaña se había cobrado. Para el mundo, fue una tragedia. Para mí, fue el precio de un encuentro que redefinió mi existencia. Regresamos al valle con el peso de un hombre perdido, pero yo llevaba una carga adicional, el peso de un secreto recién nacido, frágil y terrible. La montaña no me había hablado de mi padre, pero me había mostrado algo más, algo vivo que necesitaba protección. Mi vida ahora tenía un segundo propósito, oculto a plena vista. Una semana después, la prueba de que no había sido una alucinación inducida por la altura apareció. Al salir de mi remota cabaña de piedra, una pequeña construcción a las afueras de mi aldea que usaba para aclimatarme en soledad antes de cada temporada, encontré algo sobre el umbral de madera desgastada. Era una única piedra de río, negra, perfectamente lisa y pulida por el agua. No había nada extraño en una piedra así en los valles bajos, pero mi cabaña estaba a más de 4.000 metros de altitud. No hay ríos a esta altura, solo glaciares y arroyos de deshielo que arrastran grava afilada. Esta piedra había sido traída desde abajo, había sido elegida y colocada allí. Era un mensaje, un agradecimiento, el inicio de nuestro diálogo. El pacto había sido aceptado. Así comenzó nuestro ritual, nuestro intercambio silencioso. Descubrí una pequeña cueva de hielo no lejos de mi cabaña, oculta tras una cascada congelada en invierno y una cortina de agua en verano. Un lugar fuera de cualquier mapa o sendero conocido. Un santuario de azul profundo y silencio absoluto. Ese se convirtió en nuestro punto de encuentro. Regularmente, bajo el pretexto de caminatas de aclimatación, llevaba ofrendas, no carne, ya que entendí que no eran simples depredadores. Dejaba tsampa, puraté, la harina de cebada tostada que es el pan de nuestra gente, mezclada con mantequilla de yak y ladrillos de sal, un lujo precioso y necesario para cualquier ser vivo en estas alturas. Dejaba mis regalos en una repisa de hielo específica y me marchaba. Nunca me quedaba a esperar. El ritual exigía fe. A cambio, encontraba cosas. La montaña comenzó a hablarme a través de ellos. A veces eran advertencias. Encontraba marcas extrañas en la nieve al comienzo de mi ruta. Un patrón de 3 líneas profundas y una garra rascada al lado. Al principio no lo entendí, hasta que un día confié en la señal y tomé una ruta alternativa, solo para enterarme después de que un enorme puente de nieve se había derrumbado en el camino que había evitado, un colapso que se habría tragado a toda mi expedición. Otras veces, los regalos eran de cuidado. En el umbral de mi cabaña, aparecía un pequeño manojo de hierbas raras, unas plantas que solo crecen en las cornisas más inaccesibles y que, al prepararlas en té, aliviaban el fuego en los pulmones que produce el mal de altura. Las usaba para mis clientes, cuyos rostros de sorpresa al sentir el alivio inmediato eran mi recompensa. Las reglas de nuestro pacto nunca se dijeron, pero se hicieron dolorosamente claras a través de la experiencia. La regla más importante era la del permiso. A veces, al llegar a la entrada de la cueva de hielo, encontraba una sola pluma de cuervo negro colocada verticalmente en la nieve justo en la entrada. La primera vez que la vi, dudé, pero algo en su deliberada colocación me detuvo. Entendí que era una señal de no entrar. Aprendí a respetar esa barrera invisible. Si la pluma estaba allí, daba media vuelta y me iba, sin importar lo pesadas que fueran mis ofrendas. No sabía qué significaba, si estaban dentro, si había un peligro, si simplemente no querían ser molestados. Pero romper esa confianza era impensable. Otra regla era la distancia. Nunca intenté seguirlos. A veces, desde la distancia, en la quietud del amanecer, podía vislumbrar una figura moviéndose en las crestas más altas, una silueta que se recortaba contra el cielo pálido, demasiado grande para ser un hombre. La tentación de coger mis prismáticos, de seguir sus huellas, era inmensa. Quería saber a dónde iban, dónde vivían, cuántos eran. Pero sabía en mis huesos que hacerlo sería una violación, una traición a nuestro acuerdo. Eran ellos los que decidían la proximidad. Proteger su secreto significaba reprimir mi propia curiosidad humana, una tarea más difícil que escalar cualquier cumbre. El misterio era parte del pacto, y yo era su guardián, no su investigador.
Mi papel era ofrecer, recibir y obedecer las reglas no escritas. El momento que cimentó mi fe absoluta en nuestra conexión ocurrió durante una temporada particularmente peligrosa. El hielo estaba inestable, el clima era errático. Al regresar al campamento avanzado, encontré una disposición precisa de 3 rocas apiladas cerca de mi tienda, algo que ninguno de mis sherpas haría. 2 piedras planas y una afilada encima, apuntando hacia el oeste. Era una señal inequívoca. El significado me llegó como una descarga. Retrasa el ataque a la cumbre. Mis clientes, ansiosos y sufriendo de la fiebre de la cumbre, protestaron con vehemencia. Mi reputación se puso en juego cuando ordené un día de descanso forzoso. A la mañana siguiente, un serac del tamaño de una casa se desprendió de la cara del Lhotse y se estrelló exactamente donde nuestro campamento más alto habría estado. Silenció todas las quejas. Nadie supo que nuestra supervivencia se la debíamos a un fantasma. Romper las reglas, o incluso acercarse a romperlas, tenía un coste inmediato. El silencio. Una temporada, una expedición rival acampó demasiado cerca de mi ruta hacia la cueva. Me puse nervioso, cambié mis horarios, me moví solo de noche. Mi miedo y mi comportamiento errático debieron ser evidentes para ellos. Durante casi un mes, mis ofrendas permanecieron intactas. La cueva estaba vacía de cualquier presencia. No aparecieron más piedras, ni hierbas, ni advertencias. El silencio de la montaña volvió a ser simplemente eso, un vacío. La ausencia de su presencia era un dolor físico, una soledad más profunda que cualquiera que hubiera conocido. Comprendí entonces que nuestro pacto no era un derecho, sino un privilegio frágil que dependía de un equilibrio absoluto. Esta comunión secreta se convirtió en el centro de mi vida, una verdad tan fundamental como la gravedad. Pero era una verdad que tenía que esconder de todos, incluso de mi esposa, Pema. ¿Cómo podría explicarle por qué desaparecía durante horas en las laderas? ¿Cómo justificar las hierbas extrañas o mi conocimiento casi profético del comportamiento de la montaña? Vivir con este secreto era como mantener una habitación cerrada con llave en mi propia casa. Pema, con su sabiduría tranquila, nunca preguntó directamente, pero a veces veía una sombra de confusión y dolor en sus ojos. Sentía mi distancia, el pedazo de mi alma que le estaba negando. El precio de protegerlo a él era una forma de traición a la mujer que amaba. Esa culpa era la nieve más pesada que jamás cargué. Con el tiempo, mi razón para escalar cambió por completo. Ya no lo hacía por mi padre, ni por la gloria, ni por el dinero. Las expediciones se convirtieron en la excusa perfecta, la coartada para mi verdadera peregrinación a la cueva de hielo. El mundo me celebraba como el rey del Everest, Tenzin, el guía infalible. Aplaudían mi resistencia, mi conocimiento de la montaña, pero mi verdadera vida transcurría en esos intercambios silenciosos, en descifrar los mensajes en las piedras y en la nieve. Yo no era un conquistador de la montaña. Me había convertido en su sacerdote secreto, el sirviente de sus guardianes ocultos. Las cumbres eran solo el escenario visible de un drama mucho más profundo y significativo que se desarrollaba en las sombras, un pacto sellado en el hielo y mantenido con sal y harina de cebada. A lo largo de las décadas, vi a la cría crecer. El pequeño ser aterrorizado que liberé del cable de acero se transformó, año tras año, en el guardián enorme y silencioso que había sido su madre. Su pelaje blanco se volvió más denso, con matices grises en el lomo, y sus hombros se ensancharon con un poder latente que me dejaba sin aliento. Nuestro ritual evolucionó. Ya no era solo un intercambio de sustento por seguridad. Se convirtió en un lenguaje. A veces, dejaba una herramienta mía en la cueva. Un viejo mosquetón, un cuchillo. Días después, lo encontraba en el umbral de mi cabaña, limpio y colocado junto a una flor de Edelweiss. Era su forma de decir: sé que esto es tuyo, te estoy observando, te conozco. El vínculo se profundizó más allá del pacto, se convirtió en una forma de parentesco silencioso. Yo era el único humano en su mundo, y él se estaba convirtiendo en el único ser que conocía mi alma por completo, la parte que mantenía oculta incluso de mi propia familia. Una tarde, después de una caminata agotadora, descubrí que había perdido mi viejo reloj de bolsillo, un regalo de mi padre, el único objeto que conservaba de él. Lo había llevado conmigo en cada escalada. Su tic-tac era un latido familiar contra mi pecho. Lo busqué por todas partes, desesperado, recorriendo mis pasos en la nieve hasta que la oscuridad me obligó a rendirme.
El dolor de esa pérdida fue agudo, como si hubiera perdido a mi padre por segunda vez. Regresé a mi cabaña con el corazón pesado, resignado. A la mañana siguiente, al abrir la puerta, mi aliento se congeló en el aire. Allí, sobre el umbral de piedra, estaba el reloj. La cadena de plata brillaba débilmente a la luz del alba. Él lo había encontrado. Él había entendido su importancia. No lo había visto como un simple objeto metálico, sino como una parte de mí. En ese momento, la gratitud que sentí fue tan inmensa, tan abrumadora, que tuve que apoyarme en el marco de la puerta para no caer. Después de una expedición particularmente difícil, donde salvé a un cliente de una caída casi fatal en la cascada de hielo, regresé a mi cabaña exhausto, con los músculos y el alma doloridos. El hombre al que salvé apenas me dio las gracias antes de volar de regreso a su vida de lujo. Me sentía vacío, usado. Al acercarme a mi refugio, vi un toque de color vibrante contra la madera oscura de mi puerta. Era una única amapola azul del Himalaya, una flor de una belleza imposible, que solo crece en laderas remotas y peligrosas por encima de los 5000 metros. Encontrar una es una señal de inmensa suerte. Pero esta no había sido encontrada por casualidad, había sido colocada allí. Levanté la vista hacia las crestas que se alzaban detrás de mi cabaña, y lo vi por un instante. Una silueta blanca observándome desde una cornisa lejana, antes de desaparecer como un fantasma en la roca. Él entendía el sacrificio, entendía el coste. Era su forma de decir, gracias, de reconocer mi propia lucha. Pero mientras nuestro mundo secreto se volvía más íntimo, el mundo de abajo estaba cambiando, invadiendo nuestra paz. El Everest dejó de ser un lugar sagrado y se convirtió en una mercancía, un producto de consumo para los ricos y aburridos. Los senderos que antes solo pisábamos los sherpas y los escaladores serios se llenaron de turistas, de trekkers, que veían una cima, pero no un hogar. No entendían el silencio. Lo rompían con sus gritos, su música estridente y el zumbido constante de sus pequeños drones personales. Dejaban su basura, sus envoltorios de plástico de colores brillantes como cicatrices en la nieve inmaculada, sus botellas vacías, su falta de respeto. El olor a protector solar y a arrogancia flotaba en el aire. Cada temporada era peor. Sentía cómo las paredes de nuestro santuario se encogían, cómo el mundo exterior presionaba desde todas partes, ciego y sordo a la magia que amenazaba con pisotear. Mi ansiedad crecía con cada grupo ruidoso que pasaba cerca de mi aldea. Me volví cada vez más vigilante. Mis caminatas de aclimatación se convirtieron en patrullas. Estaba constantemente buscando huellas que se desviaran del sendero principal, escuchando voces que se adentraran demasiado en los valles laterales. Me convertí en un pastor de idiotas, guiándolos sutilmente, lejos de las áreas sensibles sin que se dieran cuenta, inventando historias sobre leopardos de las nieves o sobre cornisas inestables para mantenerlos en el camino trillado. Mis compañeros guías comenzaron a mirarme de forma extraña. Tenzin, el legendario escalador, ahora parecía más un guardabosques paranoico. No lo entendían. No podían entender que no estaba protegiendo un pedazo de tierra, sino una vida, un alma, un secreto que era más importante para mí que mi propia reputación. El casi desastre ocurrió una tarde de primavera. El sol era cálido y la nieve se estaba ablandando, haciendo que los viajes fuera de los senderos fueran peligrosos. Pero eso no detuvo a un grupo de 4 excursionistas jóvenes y ruidosos. Los oí desde lejos, sus risas fuertes y estúpidas resonando en el valle, un sonido profano en la quietud sagrada. Usando mis prismáticos, mi corazón dio un vuelco. Se habían desviado por completo del sendero principal y se dirigían directamente hacia el pequeño valle que llevaba al territorio de la cueva de hielo. Estaban siguiendo el arroyo de deshielo, curiosos, sin idea del umbral que estaban a punto de cruzar. El pánico se apoderó de mí. Si llegaban más lejos, si veían algo, una huella, una sombra, el mundo se enteraría. El fin de todo lo que había protegido durante décadas estaba a solo unos cientos de metros de distancia. Tenía que actuar, y rápido. No podía simplemente correr hacia ellos y gritarles. Eso solo aumentaría su curiosidad. ¿Por qué este viejo Sherpa está tan desesperado por mantenernos fuera de este valle en particular? La sospecha sería peor que la ignorancia. Necesitaba asustarlos, darles una razón visceral e innegable para huir y no volver jamás. Di un rodeo amplio y rápido, moviéndome por las crestas con una agilidad que desmentía mi edad.
manteniéndome fuera de su vista. El plan se formó en mi mente, nacido de la desesperación. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, no por el esfuerzo físico, sino por el miedo a fracasar. Me coloqué en un punto por delante de ellos, oculto tras un afloramiento rocoso, justo donde su camino se estrechaba. El destino de mi amigo secreto dependía de mi capacidad para convertirme, por un momento, en un monstruo. Una vez en posición, usé la punta de mi piolet para tallar huellas en un parche de nieve blanda por el que tendrían que pasar. No las huellas de un mete, eso sería demasiado revelador. Tallé las huellas de un leopardo de las nieves, pero las hice más grandes, más profundas y más amenazantes que las de cualquier felino real. Añadí marcas de garras largas y feroces arañando la nieve, como si la bestia hubiera estado esperando, agazapada. Era un truco, un engaño, pero en la luz tenue del atardecer, para ojos inexpertos, parecería aterradoramente real. Me escondí más profundamente entre las rocas, controlando mi respiración, esperando a que se acercaran. Oía sus voces cada vez más cerca, sus bromas estúpidas sobre el Yeti, irónicamente. Estaban a punto de tener el susto de sus vidas, pero no de la forma que imaginaban. Cuando el primero del grupo vio las huellas, se detuvo en seco. Su risa se cortó. «Oigan, miren esto», dijo, su voz de repente un susurro tenso. Los otros se reunieron a su alrededor. El silencio cayó sobre ellos mientras miraban las enormes impresiones en la nieve. El miedo es un olor, y casi podía olerlo emanando de ellos. Ese fue mi momento. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la montaña, y dejé escapar un sonido que no sabía que era capaz de producir. No fue un grito humano, fue un gruñido bajo, gutural, que rasgó mi propia garganta. Lo hice resonar en las rocas, un eco profundo y depredador que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El sonido de un gran depredador, territorial y furioso. No esperé a ver su reacción completa. El primer grito de puro pánico fue suficiente. Oí el estrépito de sus botas mientras corrían, tropezando y cayendo en su prisa por huir. Huyeron en pánico, gritando, sin mirar atrás. Esperé, inmóvil, hasta que el sonido de su retirada se desvaneció por completo, reemplazado de nuevo por el susurro del viento. El alivio me inundó, tan potente que me dejó temblando. Había funcionado. Estaban a salvo. Él estaba a salvo. Pero mientras me levantaba, con la garganta dolorida por el gruñido antinatural, noté algo en la nieve cerca de donde se habían detenido. Uno de ellos, en su prisa, había dejado caer algo. Una pequeña cámara digital. La recogí. El pánico volvió a apoderarse de mí. ¿Qué habían grabado? ¿Me habrían captado? Aunque fuera un segundo, mientras los acechaba. Revisar la cámara era un riesgo, pero no hacerlo era aún peor. Mi acto de protección había creado una nueva y terrible amenaza, una posible prueba. El secreto ya no estaba solo en mi memoria, podría estar en esa pequeña caja de plástico. El precio real de ese día no fue solo la paranoia que me carcomió mientras caminaba de regreso a mi cabaña con la cámara en el bolsillo. El precio fue una fractura en mi propia comunidad. Uno de los jóvenes excursionistas era sobrino de un dueño de un albergue en Namche. La historia de su encuentro con una bestia monstruosa se extendió como la pólvora, pero con un detalle peligroso. El chico insistió en que el gruñido no sonaba del todo animal, que había algo casi humano en él. Y otro guía, un hombre más joven y ambicioso llamado Lakpa, que casualmente estaba en una ladera cercana ese día, afirmó haber oído el mismo sonido. Me miró de forma extraña en los días siguientes. ¿Estabas por el Valle del Oeste, Tenzin?, me preguntó casualmente. Oí algo raro. Tuve que mentirle a la cara, a un hombre de mi propio pueblo. La mentira me pesó como plomo en el estómago. Protegerlo significaba convertirme en un fantasma en mi propia casa. Un mentiroso entre mi gente. El incidente con los turistas me cambió. Me di cuenta de que mi estrategia pasiva de dejar ofrendas ya no era suficiente. El mundo se estaba acercando demasiado, y yo tenía que empujarlo activamente hacia atrás. Mis mentiras se volvieron más elaboradas, mis desapariciones más frecuentes. Pema, mi esposa, lo notaba. Veía la tensión en mis hombros, la forma en que mi mirada se desviaba constantemente hacia las cumbres. Incluso cuando estaba sentado a su lado, la distancia entre nosotros creció.
un abismo silencioso creado por el secreto que no podía compartir. El precio de ser el único guardián de su existencia era el lento desmoronamiento de la mía. Me estaba aislando, construyendo un muro de hielo alrededor de mi corazón para mantener su mundo a salvo. La cámara digital se convirtió en un tótem de mi miedo. Durante días, no me atreví a encenderla. Estaba en el fondo de mi baúl, un objeto maldito. Finalmente, una noche, con las manos temblorosas, la encendí. Pasé las fotos, imágenes borrosas de montañas, selfies estúpidas, fotos de Jax. Nada. Luego, llegué a los videos. El último era un clip corto y tembloroso, grabado momentos antes de que los asustara. Se oían sus risas, luego el silencio, y la voz del chico diciendo: «Miren esto». La cámara apuntaba al suelo, a las huellas falsas que había creado. Y entonces, justo antes de que el video se cortara con un grito y un ruido sordo al caer, se oyó mi gruñido. Era distante, distorsionado, pero inconfundible. Apreté los dientes. Era una prueba circunstancial, débil, pero en las manos equivocadas. Era una semilla. La semilla de una búsqueda que podría destruirlo todo. Fui a la cascada de hielo, no a la cueva, sino al lugar donde mi padre desapareció. En una grieta profunda y azul, donde el hielo antiguo gemía y crujía, dejé caer la cámara. La vi desaparecer en la oscuridad, tragada por la montaña. Un secreto enterrado con otro. Pero sabía que no era el final. Las preguntas me atormentaban en mis momentos de quietud. ¿Qué eran ellos realmente? ¿Por qué se escondían en un mundo que no dejaba espacio para los misterios? Y la pregunta más aterradora de todas, una que el zumbido de los helicópteros que a veces cruzaban los valles altos parecía amplificar. ¿Por qué el sonido de nuestras máquinas los sumía en una quietud absoluta, una invisibilidad total, durante días? No era miedo a un animal. Era el miedo de alguien que conoce el sonido de un cazador. Y me di cuenta de que los turistas ruidosos no eran la verdadera amenaza. Eran solo la avanzadilla. Lo peor estaba por llegar. El punto de inflexión. El momento en que el hielo alrededor de mi propio corazón comenzó a resquebrajarse. Llegó el invierno en que mi esposa, Pema, falleció. Se fue en silencio, en su cama, mientras la nieve caía afuera, cubriendo el mundo con un manto de paz que yo no podía sentir. Los ritos en el monasterio, el zumbido de los monjes, el olor a incienso, todo se sentía vacío, gestos huecos frente a la inmensidad de mi pérdida. Mi dolor no era una tormenta ruidosa como la que me llevó a él, sino una avalancha silenciosa dentro de mí, un peso que me aplastaba los pulmones y me robaba el aire. La montaña, que me había quitado a mi padre y luego me había dado un secreto, ahora se había llevado a Pema. Me sentía traicionado por el silencio, por la vida misma. El pacto, el ritual, todo perdió su significado. ¿De qué servía proteger una vida secreta si no había podido salvar la que más me importaba? Durante días, no fui a la montaña. Me quedé en la aldea, un fantasma en mi propia casa, aceptando las condolencias de los vecinos con una gratitud entumecida. Pero la quietud de la casa, llena de su ausencia, era insoportable. Una tarde, incapaz de soportarlo más, me puse mis viejas botas y comencé a caminar. No me dirigí a la cueva de hielo. Mi corazón no estaba en nuestro ritual. En cambio, ascendí a una cresta alta y barrida por el viento, un lugar especial al que Pema y yo habíamos subido 50 años antes, cuando éramos jóvenes, y nuestro futuro parecía tan vasto como el horizonte del Himalaya. Era nuestro lugar. Me senté sobre la misma roca, saqué mi termo y serví 2 tazas de té con mantequilla, una para mí y otra para su recuerdo, que dejé enfriándose en la piedra a mi lado, y allí, frente a la magnificencia helada del mundo, finalmente me permití romper. Dejé que las lágrimas corrieran por mi cara, congelándose en mis arrugas antes de que pudieran caer. Fue entonces cuando lo sentí. No lo oí, no lo vi. Lo sentí. Una presencia, una quietud en el viento que no era natural, una sensación de ser observado, pero sin la amenaza de un depredador. Era una presencia tranquila, pesada, tan antigua como las propias rocas. Lentamente giré la cabeza. Allí estaba él, a unos 20 metros de distancia, sentado sobre sus cuartos traseros en la nieve, tan inmóvil como una estatua tallada en el propio hielo. No se había acercado para pedir comida, no había traído ninguna ofrenda. Simplemente estaba allí, observándome.
Sus ojos oscuros y profundos no reflejaban curiosidad, sino algo más, algo que en ese momento no pude nombrar. Se quedó allí, compartiendo el silencio y el viento conmigo, dándome espacio en mi dolor, pero negándose a dejarme completamente solo en él. Su mera presencia era una pregunta y una respuesta al mismo tiempo. Después de lo que pareció una eternidad, mientras yo seguía llorando en silencio, él movió la cabeza, abrió la boca y un sonido emergió, flotando en el aire fino y frío. No fue un rugido ni un gruñido. Fue un único gemido gutural, bajo, solitario y vibrante. No era un sonido animal en el sentido que conocemos. Estaba desprovisto de amenaza o de llamada territorial. Era el sonido del propio duelo, un lamento que resonaba con una tristeza tan profunda, tan pura, que me atravesó hasta la médula. Reconocí ese sonido porque era el mismo que estaba atrapado en mi propio pecho. Era el eco de mi propia alma rota, manifestado en una criatura que el mundo consideraba un monstruo. En ese instante, en esa cresta olvidada, dos seres de mundos diferentes compartían el lenguaje universal de la pérdida. Ambos habíamos perdido algo allí arriba. Ese sonido lo cambió todo. En ese momento, ya no era una criatura a la que protegía por un sentido del deber o por el pago de una deuda. La fachada de guardián y protegido se derrumbó, revelando una verdad mucho más profunda. Era mi último pariente. El único otro ser en el planeta que entendía el lenguaje silencioso de mi corazón, que había presenciado mi momento más vulnerable y había respondido no con miedo o indiferencia, sino con empatía. La carga de mi secreto se transformó. Ya no era un peso que me aislaba del mundo, sino un vínculo que me anclaba a él de una manera que nunca creí posible. El pacto de sal y harina de cebada había terminado. Lo que comenzaba ahora era una cuestión de familia. La montaña no me había quitado todo. En mi momento de mayor oscuridad, me había dado un hermano. Después de ese día en la cresta, algo en nuestra relación se abrió de par en par. La confianza, que ya era profunda, se volvió absoluta. Él pareció entender que yo estaba listo, o quizás que necesitaba saber más. Unas semanas después, en lugar de esperar mi ofrenda en la cueva habitual, me encontró en el sendero. No se escondió, simplemente me esperó, y con un leve movimiento de cabeza, me indicó que lo siguiera. Me llevó por un camino que nunca había tomado, a través de una grieta en un glaciar que siempre había evitado por considerarla demasiado peligrosa. Se movía con una certeza y una gracia que desafiaban su tamaño, deteniéndose de vez en cuando para asegurarse de que yo todavía lo seguía. Mi corazón latía con una mezcla de miedo y una euforia casi religiosa. Me estaba llevando a casa. Me guió más adentro y más arriba de lo que nunca había estado, a una vasta y antigua caverna de hielo, oculta en las entrañas de la montaña. No era una cueva, era una catedral. Las paredes brillaban con un azul profundo y etéreo. La luz del sol se filtraba a través de cientos de metros de hielo, creando un ambiente de otro mundo. El aire era quieto, frío y puro, y el silencio era tan profundo que podía oír el latido de mi propio corazón. El lugar se sentía sagrado, un archivo congelado en el tiempo. Y entonces vi por qué me había traído. Las paredes no eran lisas, estaban cubiertas de marcas, de grabados, de pictogramas tallados en el hielo por generaciones de manos poderosas. Era una biblioteca, la historia de su pueblo, escrita en el lenguaje más permanente de la tierra. Con él, a mi lado, una presencia cálida y masiva en el frío. Comencé a mirar las paredes. Me mostró las tallas más antiguas primero. Vi figuras de su gente, altas, poderosas, representadas no como bestias, sino como seres majestuosos, a menudo de pie, mirando a las estrellas. Llevaban objetos, cuidaban de sus crías. Eran una civilización. Y junto a ellos, vi otras figuras. Hombres palo, mucho más pequeños, más débiles, a veces representados cazando, a veces aprendiendo de los seres más grandes. Mi mente se aceleró. Eran historias de interacción, de una coexistencia antigua entre su especie y la nuestra. No éramos extraños, éramos vecinos, y ellos habían sido los gigantes sabios de este mundo. Las leyendas de los ancianos no eran solo cuentos, eran historia codificada, ecos de esta misma caverna. Luego me guió a otra pared, una que contaba una historia más dramática, más violenta. Mi aliento se condensó en una nube espesa cuando lo vi. Era un dibujo inconfundible, grabado con una precisión desesperada. Una nave, no un barco de madera,
no un avión. Su forma era extraña, orgánica y metálica a la vez, algo que mi mente no podía catalogar, y estaba cayendo del cielo, envuelta en llamas y humo, y abajo, las pequeñas figuras de los hombres palo no observaban con asombro, sino con agresión. Apuntaban armas, lanzas o quizás algo más, hacia el objeto que caía. La verdad me golpeó con la fuerza de una avalancha. No eran de aquí. No habían evolucionado en estas montañas. Habían llegado, y su llegada no fue pacífica. Fue un choque, un desastre. Finalmente, me mostró una pared más nueva. Las tallas más recientes y toscas. El estilo era diferente, más apresurado, más asustado. Mostraba a su gente, ahora menos numerosa, escondiéndose en cuevas profundas, acurrucados juntos. Y sobre ellos, en el cielo tallado en el hielo, volaban extrañas máquinas pájaro. Helicópteros. Reconocí la forma de inmediato por las expediciones de rescate y los vuelos militares. Los dibujos transmitían un terror absoluto. Su miedo a nuestras máquinas, a nuestros drones zumbantes, no era un simple miedo animal al ruido. Era un trauma generacional, una memoria grabada en el hielo y en su sangre. No se estaban escondiendo del frío o de los leopardos de las nieves. Se habían estado escondiendo de nosotros, de nuestra tecnología, de nuestra violencia, desde el momento en que cayeron del cielo. De pie en esa catedral de hielo azul, la verdad se asentó en mi alma. No eran monstruos ni bestias míticas, eran supervivientes, eran refugiados, los últimos de una estirpe que había buscado el lugar más inhóspito de la Tierra para esconderse de la especie más peligrosa del planeta, la humanidad. Mi propósito, que había comenzado como una deuda, que se había convertido en un pacto y luego en un parentesco, ahora alcanzaba su forma final. Yo no era solo un guardián, era el custodio de la verdad de un éxodo galáctico, el protector de una historia que el mundo no estaba preparado para oír. Salí de esa cueva siendo un hombre diferente, con un conocimiento que me aislaba aún más, pero con una claridad que endureció mi determinación como el propio hielo invernal. Ahora entendía por qué tenía que protegerlo, sin importar el coste, y sabía que el coste estaba a punto de subir. Si has llegado hasta aquí, si sientes el peso de este secreto conmigo, por favor, demuestra tu apoyo. Deja un me gusta. Suscríbete para no perderte el final de esta confesión y comparte esta historia. Te prometo que la verdad que viene es aún más estremecedora. El equipo de topografía geológica llegó la primavera pasada. Aterrizaron no en la pista de aterrizaje habitual de Lukla, sino en un campo temporal que establecieron con una eficiencia militar que me heló la sangre. Dijeron que eran del gobierno nepalí, cartografiando fallas tectónicas para la seguridad sísmica. Una mentira tan fina como el hielo de primera hora de la mañana. Su equipo era demasiado avanzado. Sus tiendas de campaña eran de un gris sigiloso, no de los colores brillantes de las expediciones. Y su líder era un hombre de fuera, un hombre frío, de mirada penetrante, que claramente no era un científico. Se movía con la economía de un depredador y sus ojos no leían las rocas, leían a la gente. Hablaba nepalí con fluidez, pero con un acento que no podía ubicar. Un acento pulido en salas de juntas y campos de entrenamiento, no en los valles. Desde el primer día, supe que no habían venido a escuchar a la montaña. Habían venido a interrogarla, a abrirla en canal y arrancarle su secreto. La montaña guarda sus propios secretos, y ellos traían las herramientas para forzarlos a salir. Acamparon cerca de mi aldea y empezaron las preguntas, con una sutileza que era más amenazante que la agresión directa. Me buscaron a mí, el gran Tenzin, el hombre que conocía cada grieta. Me invitaron a su impecable tienda de mando para tomar un té que sabía a plástico y estrategia. El líder, a quien llegué a conocer solo como el comandante, extendió mapas topográficos sobre una mesa plegable. Eran mapas que yo nunca había visto, detallados hasta el último saliente de roca. ¿Ha visto alguna vez anomalías en sus expediciones, Tenzin?, preguntó. Su voz era tranquila, pero sus ojos estaban fijos en los míos. ¿Huellas extrañas que no correspondan a la fauna conocida? ¿Zonas que los viejos cuentos advierten evitar? Cada pregunta era una sonda, buscando una reacción. Tuve que tejer una red de verdades a medias y omisiones, hablando de leopardos de las nieves, de osos, de los trucos que la altitud juega con la mente. Sentía su escepticismo como una presión física, una pared invisible que se cerraba a mi alrededor con cada negación. El verdadero asedio comenzó con el zumbido. Al principio era distante,
un insecto molesto en el borde de la audición. Pero pronto se convirtió en la banda sonora constante de mis días. Drones, pequeños, rápidos y casi silenciosos, como halcones metálicos patrullando los valles altos. Los veía a veces, un punto oscuro moviéndose contra la nieve de las cumbres, o un destello de sol en una lente. El silencio, mi santuario, mi herramienta de comunicación con la montaña, fue profanado. Ahora, el silencio estaba lleno del sonido de la vigilancia. El pacto se volvió casi imposible de mantener. Cada viaje a la cueva de hielo se convirtió en una operación de contrainteligencia. Tenía que moverme antes del amanecer, usando las sombras y las formaciones rocosas como cobertura, sintiéndome como un criminal en mi propia casa. Él también lo sintió. Durante días después de un avistamiento de drones, la cueva permanecía vacía. La pluma de cuervo en la entrada era un grito silencioso de advertencia. El miedo de ellos se filtraba en mí. La paranoia se convirtió en una enfermedad constante en mi estómago, un frío que ni el té más caliente podía ahuyentar. Empecé a ver al comandante y a sus hombres en todas partes. Una figura en la distancia. ¿Era un peregrino o uno de ellos con prismáticos? El crepitar de la radio en la tienda del pueblo. ¿Era una previsión del tiempo o un informe sobre mis movimientos? Empecé a dudar de mi propia gente. El comandante había empezado a ofrecer generosas sumas de dinero por información útil sobre fenómenos extraños. La pobreza es una carga pesada y la lealtad tiene un precio. Mis viejos amigos me evitaban la mirada. Lakpa, el joven guía que había oído mi gruñido, ahora pasaba mucho tiempo cerca del campamento de los topógrafos. ¿Era solo curiosidad o ambición? La confianza, la base de nuestra comunidad, se estaba erosionando bajo la presión de una fuerza exterior, grano a grano, como una ladera de montaña inestable a punto de colapsar. Mi soledad, antes una elección, ahora era una prisión. Una noche, la amenaza se materializó. Llevaba una bolsa de sal y tsampa, moviéndome bajo una luna casi llena que convertía la nieve en un mar de plata. Estaba a solo 100 metros de la entrada a la cueva de la cascada cuando lo oí. El zumbido, pero esta vez estaba bajo, cercano. Me tiré al suelo detrás de una roca, mi corazón martilleando contra mis costillas. Un dron pasó por encima de mí, tan cerca que pude ver su luz roja parpadeante. Se detuvo en el aire, justo delante de la cascada helada, su cámara girando lentamente, escaneando. Me quedé allí, con la cara presionada contra la nieve helada, sin atreverme a respirar, rezando a todos los dioses de la montaña. Permaneció allí durante lo que pareció una vida entera, un ojo mecánico en la oscuridad, antes de alejarse zumbando hacia el valle. Regresé a mi cabaña esa noche con la ofrenda sin entregar. Por primera vez en décadas, había roto mi parte del pacto. La culpa me pesaba más que cualquier expedición. Era el sabor amargo del fracaso y la traición. El comandante sabía que me estaba quebrando. Unos días después del incidente del dron, me interceptó en el sendero que salía del pueblo. Ya no había sonrisas ni ofertas de té. Su rostro era una máscara de impaciencia. «Tenzin», dijo, su voz cortante como el viento del norte. «Estamos perdiendo el tiempo. Sabemos que este valle no está vacío. Nuestras lecturas de satélite muestran una firma de energía intermitente desde las profundidades del hielo, algo que no es geológico. Y las historias de su gente sobre el Mej-T no son solo cuentos, ¿verdad? Son una historia distorsionada, un intento de describir algo que no entendían». Dejó de caminar y se giró para mirarme de lleno. «No estamos cazando un animal, estamos buscando la fuente de esa energía. Estamos buscando tecnología que no es de este mundo. Y usted, Tenzin, usted es la llave, sabe exactamente dónde está». Su confesión me dejó sin aire. Ellos sabían, no todo, pero lo suficiente. La verdad que había visto en la catedral de hielo ya no era solo mía. Mi silencio solo pareció confirmar sus sospechas. La presión se intensificó, volviéndose cruel. Empezaron a difundir rumores en los pueblos de abajo, que Tenzin, el gran guía, se estaba volviendo viejo y senil, que estaba poniendo en peligro a las expediciones con sus decisiones erráticas, que mi conocimiento legendario era solo suerte que se estaba agotando. Intentaban destruir mi credibilidad, mi legado, la única moneda que me quedaba en este mundo. El comandante me lo dijo claramente en nuestro siguiente encuentro: «Coopere, y su nombre será recordado como el hombre que ayudó a la humanidad a dar su siguiente gran salto. Su gobierno lo honrará. Obstaculícenos,
y será recordado como un viejo tonto que se interpuso en el camino del progreso, o peor aún, como un traidor que ocultó un activo de seguridad nacional. La elección es suya, pero el resultado es inevitable. La montaña da y la montaña quita. Y yo sentía que estaba a punto de quitármelo todo, mi pasado y mi futuro, dejándome solo con una elección imposible. El nudo corredizo se apretó hasta ahogarme. Empezaron a restringir el acceso a los valles altos bajo el pretexto de estudios sísmicos peligrosos. Soldados nepalíes, claramente incómodos y fuera de lugar, establecieron puestos de control en los senderos, interrogando a cualquiera que intentara pasar. Mi hogar se había convertido en una zona militarizada. El ritual estaba completamente roto, no podía llegar a él, y no sabía si él estaba a salvo, si tenía comida, o si entendía que mi ausencia no era abandono, sino una jaula. El aislamiento era total. Pasaba las noches en mi cabaña, mirando las cumbres silenciosas, sintiendo su presencia como un miembro fantasma. Le hablaba al viento, esperando que mis palabras pudieran llegar a él, una disculpa desesperada. La deuda que había comenzado a pagar hacía tantos años, ahora se había invertido. Ahora era él quien estaba atrapado, y yo era la razón por la que la jaula se estaba cerrando. Mi protección se había convertido en su sentencia. Anoche, me acorralaron. Ya no había sutileza. El comandante y 2 de sus hombres vinieron a mi cabaña después del anochecer. No pidieron permiso para entrar, simplemente lo hicieron, llenando mi pequeño espacio con el olor a lana húmeda y a fría autoridad. El comandante no dijo nada al principio, simplemente sacó una tablet de su chaqueta. La pantalla brillaba en la penumbra, proyectando una luz fantasmal en su rostro severo. Me la mostró. Era una imagen térmica, una vista desde arriba, claramente tomada por un dron. Mostraba el contorno rocoso de la ladera justo encima de mi cabaña, y moviéndose entre las rocas, inconfundible. Había una gran firma de calor bípeda, una forma alta y poderosa, moviéndose con un propósito silencioso en la oscuridad. El corazón se me detuvo. Era él. Estaba cerca, preocupado por mi ausencia, vigilándome. El comandante acercó la imagen. La silueta brillante se hizo más nítida. Luego levantó la vista de la pantalla, sus ojos fríos encontrando los míos en la oscuridad. «¿Qué es esto, Tenzin?», preguntó. Su voz era tranquila, final. Ya no había más mentiras. El juego había terminado. Supe que actuarían al amanecer. Ya no había más mentiras que pudieran contenerme. Mientras el comandante me observaba, esperando mi rendición, mi mente se aclaró. La elección no era entre mi libertad y la suya, era entre su mundo y el mío. Mi decisión final fue borrar mi propio legado, convertirme en un necio a sus ojos para salvar su vida. Hice una última escalada, esa misma noche, con mis viejos huesos gritando en protesta contra el frío y la pendiente. La luna era una astilla de hielo en el cielo negro. No llevaba ofrendas, solo el peso de 50 años de silencio. Cada paso era una oración, cada bocanada de aire helado un acto de desafío. No subía como un guía, sino como un penitente. El comandante creía que el resultado era inevitable, pero no entendía el poder de un hombre que ya no tiene nada que perder. La montaña da y la montaña quita. Y yo iba a hacer una última ofrenda, mi propia historia, mi propia verdad, para que la suya pudiera sobrevivir un poco más. Él estaba esperando en la boca de la gran caverna, una silueta gigantesca contra el azul espectral del hielo. No estaba tranquilo. Se movía de un lado a otro, agitado, sus pies pesados aplastando la nieve con un sonido sordo y rítmico. Pude sentir su ansiedad vibrando en el aire. Él sabía. Había sentido la red cerrándose tanto como yo. No necesité explicarle. En cuanto me vio, se detuvo y emitió un gemido bajo, una pregunta cargada de miedo. Me acerqué, mi propio aliento formando nubes espesas. Puse una mano en su brazo, sintiendo el calor de su cuerpo a través del pelaje grueso. Era como tocar una fuerza de la naturaleza. Miró por encima de mi hombro, hacia el valle donde dormían sus cazadores, y luego me miró a mí, sus ojos oscuros llenos de una inteligencia antigua y aterrada. El pacto de harina y sal había terminado. Esto era una despedida, y ambos lo sabíamos. Un sonido distante, el eco de una voz en una radio, nos recordó que el tiempo se agotaba. No esperó. Me agarró suavemente por el brazo con una mano que podría haberme aplastado los huesos y me arrastró adentro, hacia la oscuridad helada de la catedral. Sus pasos eran urgentes, susurrando sobre el suelo de hielo.
Me llevó directamente a la pared que contaba la historia de su llegada, la del dibujo de la nave cayendo del cielo en llamas. Con una urgencia desesperada, la tocó con sus enormes dedos, un golpeteo sordo que resonó en el silencio absoluto de la caverna. Luego, se tocó su propio pecho, con fuerza, 1, 2, 3 veces, y me miró fijamente. El mensaje era inequívoco, una confesión silenciosa que atravesó el abismo entre nuestras especies. No eran los guardianes de la montaña, eran los prisioneros. Su gente no había elegido este exilio helado. Habían sido derribados. Esta montaña no era su hogar, era su celda, el lugar más lejano y escondido para huir de sus carceleros. Y entonces empezó a cavar. Con una energía frenética, se arrodilló en la base de esa misma pared, sus poderosas manos desgarrando el hielo antiguo que ninguna herramienta humana podría haber arañado. El sonido de sus garras contra el hielo era como el de un animal atrapado, agudo y desesperado. Trozos de hielo azul salieron volando. Cavó durante casi 1 minuto y luego se detuvo. Con cuidado, extrajo algo de la cavidad que había creado. Era un trozo de metal, no más grande que mi antebrazo, retorcido, chamuscado en los bordes y cubierto por una pátina de milenios. Me lo tendió. Cuando lo tomé, casi lo dejo caer. No estaba frío como el hielo, estaba extrañamente tibio y zumbaba con una vibración débil, casi imperceptible. Una energía contenida que me hormigueó en la mano. No era de ningún avión que yo conociera. El payoff, la terrible verdad, me cayó encima como una avalancha. No son de este mundo, son refugiados de una guerra, escondiéndose de nosotros, los simios primitivos y violentos que los derribaron del cielo. Justo en ese momento, el primer sonido del mundo exterior profanó nuestro santuario. El crujido inconfundible de botas militares sobre la nieve helada, amplificado por el eco del valle. Estaban aquí, habían seguido mi rastro. Mi amigo se encogió, retrocediendo hacia las sombras más profundas de la caverna, el sonido de sus cazadores activando un terror generacional. El comandante apareció en la entrada, su silueta recortada contra la pálida luz del amanecer, flanqueado por 2 soldados con rifles. Sus ojos se fijaron inmediatamente en el objeto que tenía en la mano. Una sonrisa delgada y triunfante se dibujó en su rostro. «Gracias, Tenzin», dijo, su voz goteando una victoria arrogante. Sabía que nos llevaría hasta él. «Ahora, entrégueme eso. Es propiedad del gobierno». No buscaban un monstruo, buscaban un arma, una ventaja, la tecnología de los caídos. Y yo la tenía en mi mano. Era la prueba que querían, mi libertad a cambio de la suya. La verdad a cambio de su vida. El objeto en mi mano vibraba, un corazón alienígena moribundo. Miré al comandante, a sus soldados, a la tecnología que representaban, a su codicia sin fin. Y luego miré hacia la oscuridad de la cueva, donde mi único pariente se escondía, temblando. La montaña da y la montaña quita, y yo iba a quitarle su premio, en un acto final, un último acto de desafío contra su mundo de certezas y máquinas. Eché el brazo hacia atrás, no hacia ellos, sino hacia un lado. Junto a la entrada de la cueva había una grieta sin fondo, una de las muchas venas oscuras que se hunden en el corazón de la montaña, un lugar del que nada regresa. Con toda la fuerza que me quedaba en mi viejo cuerpo, lancé el artefacto a esa oscuridad hambrienta. Oí un débil silbido mientras caía, y luego, nada. El silencio lo devoró. Se había ido para siempre. Me volví hacia los soldados, con las manos vacías y abiertas. El rostro del comandante era una máscara de furia incrédula. «¡Idiota!», siseó. «Acaba de tirar un tesoro incalculable». Respiré hondo, el aire del amanecer frío y puro en mis pulmones por primera vez en meses. «Era un oso», dije, mi voz hueca, pero firme. «Uno grande». Vi sus huellas y me asusté. Soy un viejo, y las sombras me juegan malas pasadas en la montaña. Registraron la cueva, por supuesto, sus linternas profanando el hielo antiguo, pero no encontraron nada más que arañazos que atribuyeron a un animal. Sin pruebas, sin tecnología. Su misión fue un fracaso humillante. Su ciencia y sus satélites fueron derrotados por un viejo Sherpa y un acto de fe. El comandante me miró una última vez con puro odio antes de dar la orden de retirada. Sabía que había mentido, pero no podía probarlo. Había ganado, pero había perdido todo lo demás. Mientras se marchaban, sus figuras cada vez más pequeñas en el vasto paisaje blanco, un destello de color cerca de la entrada de la cueva me llamó la atención.
Me agaché, mis rodillas crujiendo. Era un trozo andrajoso de tela, rojo brillante, endurecido por el hielo y el tiempo. Lo reconocí al instante. Era de la chaqueta del escalador arrogante, de todos esos años atrás. Y entonces lo entendí. El giro final, la pieza del rompecabezas que recontextualizaba todo. El grito que oí en la tormenta no era el de la cría de Mehté atrapada. Era el del escalador, o quizás el grito de frustración del propio Mehté. Él no había matado al escalador. La disposición de rocas, el patrón en la nieve, eran advertencias. Había estado tratando de advertirle que se alejara de la cresta inestable. Mi acto de liberación no fue un rescate, fue una interrupción. Él no era la víctima que yo salvé. Él era el guardián que intentó salvar a uno de los nuestros y fracasó. El pacto está roto ahora. Nuestra proximidad se ha vuelto demasiado peligrosa. Él y los suyos deben retirarse más alto, más profundo, a lugares donde ningún hombre, ningún dron, podrá llegar jamás. No habrá más ofrendas en la cueva de hielo, no más piedras de río en mi umbral. La conversación ha terminado. Mi elección final fue borrar mi propio legado, sacrificar mi reputación y la verdad más grande que jamás conocí. Me convertí en un necio a los ojos del mundo para salvar su vida. Me convertí en un mentiroso para honrar su verdad. A mí solo me queda el silencio, no el silencio vibrante de antes, lleno de presencia y significado, sino un silencio nuevo, más profundo, el silencio del vacío, el silencio de la soledad. El silencio es el verdadero tesoro de estas montañas, y ahora es todo lo que tengo, el viento y el peso de un secreto tan vasto y tan frío como la propia montaña. El mundo me conoce como Tenzin, el Sherpa que conquistó el Everest. Pero la verdad es que la montaña me conquistó a mí. Me enseñó que los verdaderos monstruos no se esconden en las cuevas de hielo, sino que construyen campamentos en los valles, armados con mapas y codicia. Me enseñó que el silencio no es ausencia, sino una presencia que debemos aprender a respetar. No sé qué será de ellos. A veces, en las noches más claras, cuando miro hacia las cumbres más altas, me parece ver un destello, una luz que no es una estrella. O tal vez es solo el reflejo en mis viejos ojos llorosos. Me he convertido en el guardián de una ausencia, el sacerdote de un Dios que se ha ido. Y esa es mi última confesión. El tesoro que encontré no era una criatura, sino una lección. La verdadera medida de nuestra humanidad no es cuánto ascendemos, sino qué elegimos proteger en la oscuridad. Esta ha sido mi historia, mi carga. Gracias por escucharla hasta el final. Si el peso de este secreto les ha llegado, si han sentido el frío y la verdad de la montaña, les pido que dejen un me gusta y se suscriban al canal para no perderse otras confesiones desde los rincones olvidados del mundo. Compartan esta historia para que mi silencio, al menos, tenga un eco. Y no se vayan. El próximo vídeo que aparece recomendado en su pantalla contiene otra verdad que necesita ser contada. Quédense conmigo. Aún hay mucho que desenterrar.